Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar acerca, no del catecismo de la doctrina católica, sino acerca de las Sagradas Escrituras que nos dice Dios precisamente sobre la vida eterna. Hay mucha información al respecto. Esperemos que sean varios los que se vayan poco a poco integrando, ¿verdad? Que estemos interesados por conocer cada día más sobre la palabra de Dios, sobre Dios, lo que Dios nos quiera decir. Y bueno, este tema sale a propósito del tema de catecismo que desarrollamos el sábado pasado, que tenemos por ahí un grupo de catecismo, que por cierto, si alguna persona, algún niño, por ahí un preadolescente quisiera formar parte de esta preparación para lo que son los sacramentos, ahí damos catecismo en lo que es la ermita, ¿verdad? Ahí por la ría, en lo que es la capilla de la Divina Providencia. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar precisamente este tema, que yo creo que es un tema muy actual. Qué bueno, gracias a Dios que se están conectando algunas personas. Muy buenas noches a todos. ¿Por qué? Porque la vida eterna, en la vida actual o en la fecha actual, podemos darnos cuenta que hay muchas personas que la vida eterna como que ya no lo entienden. ¿Por qué? Porque pensamos que esta vida es la importante, que esta vida es la que debemos de disfrutar, debemos de vivir, porque después ya no hay nada. Entonces, todo lo que realices lo tienes que hacer ahora, inmediatamente, porque después ya no tendría caso. Eso es, a veces, buenas noches Carmen, es la mentalidad de muchas personas. Vamos a comenzar como cada noche, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos ayude para poder entender, que nos ayude también durante esta semana con nuestras diferentes actividades familiares, laborales, ¿verdad? Las diferentes situaciones que se vayan presentando, invocando al Espíritu de Dios, que es un Espíritu real, que es Dios mismo. Bueno, vamos a todos a repetir, si son tan amables. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, pues esperando que estén muy contentos esta noche, ¿verdad? Porque tenemos que estar muy contentos siempre. Gracias, porque nuestra vida pues tiene que estar al servicio de Dios y tenemos que ser agradecidos con Dios acerca de las cosas que nos ha prometido. Y vamos a hablar precisamente, como dijimos, de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Y empezamos, son muchos las citas bíblicas, vamos a ver cuánto nos da tiempo de explicar. Empezamos acerca del libro de la vida. En Éxodo capítulo 32, versículo 31 dice: volvió Moisés donde Yahvé y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que me has escrito. Yahvé respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Es decir, las Sagradas Escrituras nos habla de que Dios tiene el libro de la vida, el libro donde anota, así lo podemos entender. Nuestra mente a lo mejor lo puede entender, o tal vez Dios lo manejó con este término para poderlo entender como un gran libro donde está escrito tu nombre y mi nombre. Porque todos somos, como por ahí dicen algunas denominaciones, todos somos salvos, sí, todos estamos escritos ya en el libro de la vida. Pero aquí las Sagradas Escrituras nos dice que Yahvé, Dios, lo puede borrar. Es decir, si nosotros no hacemos las cosas que Dios quiere, no solamente es decir, como hemos mencionado, ¿verdad? Somos salvos, no. Si nosotros no luchamos por esa salvación, si no cumplimos los mandamientos de Dios, si no cumplimos las cosas que Dios quiere de nosotros, entonces pues esa vida eterna quedará un poquito separada de la realidad. La vida eterna es un ofrecimiento que Dios nos ha dado para alcanzar un día la salvación. Y eso es algo que hacía hincapié yo en el catecismo el día de ayer, con los jóvenes que les estoy dando preparación, que no son muchos, pero bueno, son los que Dios ha mandado, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje de la catequesis. Y las Sagradas Escrituras en el Salmo 69 nos habla también de eso y dice:
sean borrados del libro de la vida, no sean inscritos con los justos. Es decir, gracias Terelu, muy buenas noches, gracias, muy amable. Vean, dice, no sean borrados del libro de la vida, no sean inscritos con los justos. Es decir, en el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas justas. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos ser borrados de ese libro. Es decir, podemos en un momento dado no alcanzar la salvación eterna. Dios, Jesucristo, Dios en la persona de Jesucristo, nos ha dicho que tiene un lugar reservado, y nos ha dicho en la palabra, en el Evangelio, que hay muchos lugares en el cielo. Que no nos dejemos engañar si alguien nos dice, no, ya no vas a alcanzar lugar. No, claro que sí, hay muchos lugares en el cielo reservados para cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es intentar cumplir siempre su palabra. Es intentar llevar el amor. Hoy las Sagradas Escrituras también nos hablaba acerca de un hecho fundamental, que resumía, si escuchaste en el Antiguo Testamento, resumía lo que son los mandamientos en amar a Dios como por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Principio básico que Jesucristo vino a resumir. Luego en Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será así, revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. Sino que me declararé por él. Te acordarás que en los evangelios Jesucristo en algún momento hace mención y dice, al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré después. Es decir, allá, en el cielo con su Padre. Y al que no me lo reconozca, no lo reconoceré. Es decir, nosotros en este mundo tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que no solamente reconocerlo, sino aceptarlo y llevarlo a los demás. Eso es algo muy importante, hermano. A veces nos cuesta un poco de miedo, un poco de temor, cuando están hablando en nuestro lugar de trabajo, en alguna situación donde están hablando mal acerca de tu fe, acerca de Dios, y a veces nos quedamos callados. Es importante defender la fe. Cuando recibimos el sacramento de la confirmación, nos volvemos soldados de Cristo. Nos volvemos gente que lucha, no como una lucha humana, ¿verdad? Que saquemos un cuchillo o algo así, no. Es una lucha espiritual. Nos volvemos gente que tiene que buscar llevar el Evangelio hacia los demás y tratar, aunque cuesta trabajo, desde luego que sí, ser testimonio de Dios ante los demás. Luego nos dice en Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al fuego eterno. Eso es precisamente el libro de la vida. Las personas que van a alcanzar la salvación, las personas que van a ir al cielo. En otras denominaciones se nos habla acerca de el infierno y el cielo, en el mejor de los casos nos dice. Pero nosotros sabemos, y que está en la Biblia, que también vamos a manejar posteriormente como tema acerca del purgatorio, que cuando nosotros nos encontremos en la presencia de Dios, vamos a ir directamente a un juicio particular. Esto es, que vamos a ser evaluados, como tal vez nos evalúan los maestros, vamos a ser evaluados por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo correcto. Siempre nos olvidamos de que Dios es justo, o nos conviene olvidarnos que Dios es justo. Y pensamos que Dios es un Dios misericordioso. Sí, efectivamente es un Dios misericordioso. Pero es misericordioso mientras estamos en este proceso de la vida terrenal. Porque en cualquier momento, que esperemos no sea al final, en cualquier momento nosotros podemos convertirnos a Dios. Nosotros podemos cambiar nuestras cosas. Hoy una hermana me decía, pide usted por un familiar mío que todo el tiempo está borracho, que todo el tiempo está tomando. Y pues con la gracia de Dios pues pediremos, ¿verdad? Aunque la oración mía es igual que la tuya, son oraciones escuchadas por Dios. Pero aquí la pregunta sería, bueno, ¿y qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con su vida si se ha dado cuenta plenamente que lo que realiza no es lo correcto? ¿A dónde va a ser?
va a estar escrito en el libro de la vida, eso solamente Dios lo sabe. No podemos nosotros juzgar y decir, esa persona se va a ir al infierno, o esa persona va a sufrir mucho en el purgatorio, no va a alcanzar el cielo. No, no podemos saber eso. Lo que sí podemos saber es lo que estamos viendo el día de hoy, que existe una vida eterna y que hay que luchar por conseguir esa vida eterna. Luego nos dice, nos vamos a ya adentrar un poquito en lo que es el Evangelio, porque ya se nos va el tiempo, pero hay muchísimas cosas, muchísimas citas bíblicas que hablan acerca de la vida eterna, que hay una vida después de esta vida terrenal. Dice en Mateo 25:46, e irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Juan 3:16 dice, porque tanto amor Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¡Qué formidable! Creer en Dios no solamente es creer, ¿verdad? Yo puedo creer en una persona, oye, yo creo en esa persona que es muy buena gente, pero creer en Él, en el caso de Dios, no solamente es creer, porque si yo creo en Jesucristo, tengo que actuar con la predicación de Jesucristo. Si yo creo en Jesucristo, entonces tengo que buscar hacer lo que Él me dice que deba yo de hacer. Entonces ahí viene implícito, porque alguna persona puede decir, no, pues yo creo en Jesucristo, me voy a salvar. Ok, crees en Jesucristo y la pregunta es, ¿intentamos hacer vida lo que Jesucristo vino a expresar? Si es así, entonces nuestra fe en Jesucristo es grande. Si es así, entonces nuestra fe en Jesucristo es muy buena, es muy fuerte y alcanzaremos sin duda alguna la vida eterna. En San Juan 5:24 decía, en verdad los digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En Corintios, ya saliendo de los evangelios, 1 Corintios 9:25 dice, los atletas se privan de todo, y eso por una corona corrompible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Qué formidables son estas palabras. O sea, qué maravilloso es. Si tú le gusta checarlo, es 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Te lo vuelvo a leer y lo vamos a analizar, Dice, los atletas se privan de todo. ¿Qué pasa con un atleta? Un atleta, pues un buen atleta no se va a ir a emborrachar, cosa que de todas maneras no tenemos que hacer aunque no fuéramos atletas, pero bueno, un buen atleta va a tener una dieta, va a hacer ejercicio, va muchas veces a privarse de su familia por ir a entrenar, estar horas y horas y horas entrenando. Y nos dice la palabra, todo esto lo hace por una corona corrompible. Es decir, lo está haciendo por algo material, por algo que se va a destruir con el tiempo. ¿Cuánto puede durar una corona? ¿Cuánto puede durar un dinero? ¿Cuánto puede durar un bien material? ¿Cuánto puede durar? En relación a lo que dura la vida eterna. Y luego nos dice, nosotros en cambio, por una incorruptible. Es decir, nosotros buscamos una corona, buscamos un premio que no va a ser destruido, y es la vida eterna. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado una esperanza viva. Es decir, Jesucristo vino a revivir nuestra esperanza en la salvación, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Después de los evangelios nos vuelven a decir los apóstoles, hay algo más allá. Nuestra vida no acaba acá. Qué tristeza haber vivido todo este tiempo con nuestros problemas, con nuestras situaciones personales, con nuestras situaciones humanas, y que al final todo acabe. Tristemente hay muchas personas que piensan así. Espero que no sea el caso de nosotros. Hay muchas personas que piensan que esta vida es una vida pasajera, pero que después no hay nada. El demonio ha engañado y ha hecho pensar a muchas personas que la vida eterna no existe, que aquí lo que hay que hacer es disfrutar la vida hasta el tope máximo
y hacer todo lo que sea necesario para satisfacerme yo. Y es algo que va contrario a muchas cosas que Dios nos enseña. Por ejemplo, el sufrimiento. Para muchos el sufrimiento es algo muy terrible y no tiene razón de ser. Déjame decirte que no es ser masoquista. Claro que no. Nadie desea y Dios tampoco quiere que nosotros suframos. Pero si Dios permite el sufrimiento, si Dios permite, por ejemplo, estas cosas que están pasando en el mundo, no es por una razón de crueldad, es por una razón de que nosotros mismos hemos hecho muchas de estas cosas y lo permite para que nosotros reflexionemos, para que nosotros ofrezcamos nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros problemas por todas aquellas personas que están sufriendo. Por eso, el sufrimiento, aunque para muchos no suene lógico, el sufrimiento puede ser redentor si lo ofrecemos a Dios por el bien de los demás. ¿Y cómo va a ser redentor? Redentor para mí, precisamente en el tema que estamos hablando, lo que es la vida eterna. Y redentor para los demás, porque puede ser una oración para pedir por la salvación de otra persona. Luego nos dice en qué consiste. Aquí hay algo muy interesante. Yo creo que no nos va a dar tiempo, es mucho lo que habla acerca de la vida eterna. Ya vamos a terminar. Nos dice en qué consiste. Y San Juan, el capítulo 17, versículo 3 nos dice: esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Luego en Apocalipsis 21:4 dice: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte. Vean qué bonito. La vida eterna nos dice: ya no habrá muerte, ni habrá llantos, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. En el 6, Apocalipsis 21:6 dice: me dijo también, eso le dijo al apóstol, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. Qué formidable, fíjense. En esa vida eterna ya no existirá nada de esto. Ya no existirán tus dolores físicos, ya no existirán tus preocupaciones, tus lágrimas por aquel problema, por aquel sufrimiento. No, todo será armonía y alegría, porque estaremos viendo el rostro de Dios eternamente. Y nuestra mente no logra entender, tal vez, y tú podrías pensar: ¿Cómo voy a poder estar viendo el rostro de Dios en la eternidad y estar bien? Si aquí humanamente a veces estoy viendo una película, algo que me gusta, y resulta que llega un momento en que ya no quiero verlo. Ya me cansé o ya me distraje. A nuestra mente no puede entender, pero nuestro espíritu, que está deseoso de ir a la presencia de Dios. Esto es como cuando vamos a la Santa Misa y nos da flojera, y no queremos ir, y empiezo a buscar cuál es el sacerdote que tarda menos, pero mi espíritu está pronto. Por eso Jesucristo, cuando iba a ser entregado, le decía a sus apóstoles: no se duerman, la carne es débil, aunque el espíritu sea pronto, aunque el espíritu quiera ir en la presencia. Entonces esa vida eterna, si lo logramos, pasaremos en la presencia de Dios eternamente. Y nuestra mente no puede imaginar la belleza tan grande que significa. Si nosotros viéramos a Jesucristo en este momento, nuestro corazón no soportaría ese amor, esa fuerza radiante que tiene Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es todo amor, porque es un espíritu de amor, es un espíritu de verdad. Y nuestra mente y nuestro corazón tal vez no podría imaginar a qué se refiere esto. Y nos vuelve a decir el Apocalipsis 22:3, dice, sobre la vida eterna. Dice: y no habrá ya maldición alguna, ya nadie te podrá hacer nada. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro. ¡Qué hermoso! Ver el rostro de Dios. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Acuérdate del sello del Cordero. Luego me dijo: estas son palabras ciertas
y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Qué maravilloso. Y termino con estas dos citas bíblicas, que son muy tristes, porque se refiere al proceso de despreciar la temporal por la eterna. Dice en Mateo 16:26, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su propia vida? Vamos a terminar con esto. Dice que el mundo se acaba el 23 de septiembre. Dice que la Biblia lo dice. Saludos, buenas noches. Gracias, muy amable por el comentario. Bueno, ya he leído eso. Vamos a hacer un breve stop por allá de lo que estamos explicando. Mira, es algo muy importante, que el demonio es muy astuto. El demonio es muy astuto y pues a través de algunas personas que quién sabe dónde lo sacaron, empiezan a asociar las fechas de lo que es los días en que han pasado los huracanes, en que pasó el terremoto, y lo empiezan a asociar con citas bíblicas. Ya vi un pedacito de ese video que está circulando por redes. Déjame decirte hermano, y déjame decirte a los demás, que aquí lo que tenemos que hacer es tener la confianza plena en Dios. Y que nadie, porque así lo dijo Jesucristo, solo el Padre sabe el día y la hora del fin del mundo. Quiere decir que si hubiera alguien que lo encontró ahorita, como tú estás mencionando, que aparece en algún video por allá en Face, en redes sociales, entonces se estaría contradiciendo lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie conoce cuándo es el fin del mundo, solo mi Padre Celestial. Entonces, ¿qué significa esto? Que si viene alguien y dice, no, pues en las Sagradas Escrituras dice que tal fecha, no casa. ¿Por qué no casa? Porque no lo puede saber. En el momento en que lo sepa una persona, entonces en ese momento ya las palabras de Jesucristo ya no serían válidas. Si el mismo Jesucristo no quiso preguntarle al Padre, no quiso revelar esa fecha, es porque quiere que así sea. Y así será hasta el fin del mundo. Así que no te espantes. No te espantes. Puede haber muchas cosas. Por ahí en las Sagradas Escrituras nos dice que veremos un montón de cosas. Veremos caer estrellas del cielo, y no por eso va a ser el fin del mundo. Pero el otro día mencioné algo muy interesante. ¿Por qué nos preocupamos del fin del mundo cuando debemos de preocuparnos de nuestro propio fin? ¿De qué sirve que yo diga, híjole, va a acabarse el fin del mundo dentro de tal fecha? Y si Dios me llama antes, ¿no eso será lo importante? No el fin del mundo, sino cuando te llame a ti y cuando te llame a mí. Por eso tenemos que estar preparados. Y te digo un ejemplo práctico extraordinario. Domingo Sabio, no sé si lo conoces, un santo, un niño santo. Domingo Sabio estaba jugando fútbol. Estaba él jugando fútbol y uno de sus compañeros, para preguntarle, le dice, oye Domingo, dime tú, ¿qué pasaría si te dijeran que tú vas a morir dentro de unas horas? ¿Qué harías? Y muchos estaban esperando que Domingo dijera, no, pues me voy a ir a confesar, voy a ir a despedirme de mis papás, voy a ir a rezar, voy a ir a... ¿Saben qué dijo Domingo? ¿Alguno de los televidentes que están escuchando en este momento lo saben? Si lo saben, por favor, les invito a que nos los compartan. Me adelanto, ¿saben qué le dijo Domingo? Domingo le dijo a esa persona, seguiría jugando fútbol. Y todos dijeron, pero ¿y por qué? ¿Por qué si te llegara a decir que dentro de poco te vas a morir, ¿por qué vas a seguir jugando fútbol? Dice, porque estoy preparado. Qué formidable, ¿eh? Ojalá así fuera nuestra vida. Que yo dijera, bueno, en el momento en que Dios me llames, no hay problema, estoy preparado. Difícil, por eso Domingo es santo, Santo Domingo Sabio. Sabio no por el término, yo pensaba primero, no, pues es sabio porque sabía mucho, no, ese era su apellido, Domingo Sabio. Precisamente Dios le había dado ese conocimiento tan extraordinario de decir, si tú me llamas, yo voy a estar preparado. Y una cosa que le gusta mucho al enemigo, y por eso se dan estas cosas, es que vivamos en el temor. Es cierto, hay que vivir en el temor, pero en el bendito temor de Dios. ¿Qué significa eso? Temer a Dios
por amor a Él. No temer a Dios por miedo a ir al infierno. Por eso cuando nos confesamos, hay que confesarse por amor a Dios. No por tener miedo de perdernos, sino porque es tanto el amor que le tengo a Dios que no quiero seguir ofendiéndolo. Y ya para terminar, nos atrasamos un poquito, pero esperemos que te haya servido, hermano, que nos comentaste sobre el fin del mundo. Luego dice esta parte, ¿no? Imagínate, si tú desprecias, si despreciamos la vida eterna, dice Mateo 16:26, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué le sirve al hombre ser el más importante del mundo? ¿De qué le sirve al hombre tener el mayor dinero? Cosa que Dios no está peleado con el dinero, está claro, ¿eh? Simplemente Dios quiere que lo utilicemos lo mejor posible. ¿De qué le sirve al hombre todo esto si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre todo esto si realiza cosas malas, contrarias a Dios y pierde su alma? No le sirve de nada, porque todo esto es pasajero. ¿Cuánto puedes vivir? 80 años. También le pregunté a mis niños de catecismo, ¿cuánto quieres vivir? Y por ahí una niña dijo 93, algo así. Pues qué bueno, no, pero lo veo medio difícil el asunto. Pero ¿cuánto podríamos poner una balanza lo que podemos vivir terrenalmente a lo que viviremos en presencia de Dios si hacemos su voluntad? No tiene comparación un pedacito de nuestra vida con la eternidad viendo a Dios en su presencia divina. Y la última cita que vamos a analizar, por si a alguien se le ocurre despreciar la vida eterna, es la siguiente. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la pierde. El que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Pero no vamos a interpretarlo tan textual, hay que tener cuidado. ¿A qué se refiere esto del que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guarda? Es decir, el que ama su vida terrenalmente. Es decir, aquel que busca solo satisfacerse en su persona y ser feliz aquí, sin importar si no hacemos más por los demás. Aquel que solamente piensa, o si nosotros pensamos solamente en las cosas materiales, solamente en este mundo y las cosas que el mundo tiene. Por eso el mundo nos envuelve, por eso el mundo nos atrapa y nos hace no tener tiempo para orar, para ir a vivir los sacramentos, para ir a la Santa Misa, para leer las Sagradas Escrituras y para platicar con Dios. Por eso el mundo te absorbe, por eso el mundo me absorbe. Porque el mundo, por ahí dice la cita bíblica, quiere ser apoderado por el enemigo. Pero no, el verdadero dueño del mundo es Dios. Y por lo tanto, si nosotros dejamos un tiempo libre para entregárselo a Dios a través de la oración, a través de la vivencia sacramental, a través de cumplir su palabra, alcanzaremos un día, sin duda alguna, la vida eterna. Y son muchísimas las citas bíblicas. Todavía nos quedamos acá, todavía tenemos 3 hojas más que nos habla en las Sagradas Escrituras acerca precisamente de lo que es la vida eterna. Bueno, para terminar, una aplicación práctica y sencilla. ¿Qué quieres hacer cuando Dios te llame? ¿Quieres ir en su presencia o quieres ir al lado contrario, donde dice la palabra es el llanto y el rechinar de dientes? Yo creo que nadie quiere eso. Y eso se logra con intentar diario hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque no nos guste y aunque humanamente pareciera que no nos conviene. Déjame decirte que si es algo que Dios ha mandado, conviene, y conviene mucho, porque Dios es tan bueno que no solamente nos va a servir para alcanzar la vida eterna, sino que nos dará alegría y paz aquí en el mundo. Que el Señor te bendiga y esperamos de todo corazón que te haya servido esto que platicamos el día de hoy, que lo compartas hacia las demás personas, porque es para gloria de Dios, es para glorificar su nombre, simple y sencillamente
es lo que tenemos que buscar nosotros, que un día todos los que me están viendo y un servidor, si así Dios quiera, podamos estar en la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga, que pases una excelente noche y sal al patio de tu casa. Bueno, ten cuidado, no vaya a ser que el patio de tu casa ya esté en la calle y vaya a haber problemas, pero bueno, sal al patio de tu casa y respira un poco este aire hermoso que Dios te regala. Hasta luego.